Otro caso brutal es el de la gripe A. Justo cuando iba a empezar la gripe A, o unos pocos meses antes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cambió el término pandemia, lo redefinió. Y entonces, la pandemia ahora, según la OMS, es un brote nuevo que se extiende más allá de las fronteras de un país. En su versión anterior necesitabas que hubiese muchas muertes para que hubiese una pandemia. Pero ahora ya no necesitan muertes, es simplemente que haya casos y se extiendan. O sea, que hay gripe en España, viene un grupo de estudiantes de otro país y se van con la gripe y ya hay una pandemia. Dice, ¿para qué haces esto? Pues porque la pandemia, esa palabra, en las legislaciones de los países está ligada a cambios en los derechos de las personas. Cuando hay una pandemia, en determinados países, se puede obligar a las personas a que se sometan a ciertos tratamientos, aunque no quieran. Y eso es un negociazo, ¿eh? Se aplaza el debate urgente sobre la gripe A que estaba previsto para el jueves en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo. El Consejo tomó esta decisión debido a la existencia de algunas divergencias entre sus miembros. Entre los parlamentarios están los que apoyan al socialista alemán Wolfgang Bordach, que critica a la Organización Mundial de la Salud por haber creado un pánico innecesario, según él, para beneficiarse de la venta de fármacos. La otra parte de los legisladores opinan que Bordach ha ido demasiado lejos en sus críticas y piden un tiempo para poder analizar mejor la situación. Mientras tanto, la OMS negó públicamente que tuviera intereses económicos en su gestión sobre la gripe A. A continuación, escuchamos las declaraciones del Parlamento alemán. La OMS estableció la cooperación privada con las empresas farmacéuticas hace unos 8 años. Con esto, la industria farmacéutica se benefició porque obtuvo enormes ingresos con 2 falsas alarmas de la OMS. La primera fue de la gripe aviar, que no existe como enfermedad. La segunda es la gripe porcina, que no se diferencia de la gripe normal que experimentamos cada año. Es inclusive más leve. Consiguieron crear un enorme mercado con la ayuda de los científicos y el gobierno, concluyendo compromisos que nos costaron miles de millones. Creo que es necesario hacer más transparente el funcionamiento de la Organización Mundial de Salud y controlar que el interés público, por una parte, y el interés económico, por otra, permanezcan separados. Estamos investigando cómo surgió la falsa alarma. Intentamos determinar qué estructuras fidedignas nos hacen falta. Muchas instituciones nacionales no hacen sino seguir las palabras de la OMS y continúan diciéndonos que puede haber segunda ola de gripe. Mientras tanto, muchas otras ya han establecido en sus documentos que no existían evidencias científicas de una segunda ola. Ellos continúan vendiendo medicinas y la OMS les asiste. Se trata de una irresponsabilidad, porque la gente se vacuna sin ninguna necesidad, lo cual les hace daño, puede conducir a efectos colaterales y cuesta un dineral. Las vacunas se aplican a los niños, mientras no está confirmado incluso que les ayude en algo. Las vacunas no han pasado pruebas en los niños. La OMS lo justifica todo. Es increíble lo que pasa. 2009 fue el año que trajo la influenza AH1N1 a Costa Rica. La declaración de la pandemia en ese momento encendió las alarmas entre la población, que buscó todas las formas para protegerse de esta enfermedad de infección respiratoria. Pero la influenza H1N1 llegó para quedarse. Desde 2009 se sumó a otros tipos de enfermedades respiratorias existentes en el país. Los casos de contagio aumentan comúnmente durante julio y agosto debido a las lluvias. Sin embargo, en 2015 esas lluvias se retrasaron, lo que también retrasó el pico de casos de una forma atípica. En esencia, nosotros hablamos del desplazamiento del pico o del mayor número de casos a los meses de diciembre y enero, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que no existe un brote acompañando a este pico. Para hablar de un brote se requiere de 2 condiciones. La primera es que la cantidad de casos aumente muy por encima de los parámetros de años anteriores. La segunda es que los casos tengan relación en su ruta de contagio. Al 5 de enero del 2016,
dichas condiciones siguen sin cumplirse. En el 2013 se registraron 33 fallecimientos. Actualmente, en el 2015, como dije, se llevan registrados 9 casos. Así que todavía distamos de esa posibilidad de que se superen esos 33 y por lo tanto, por cantidad podamos hablar de un brote o de una situación de epidemia concreta en una región. Los casos no tienen relación de contagio demostrada entre sí. Por lo tanto, es otro aspecto epidemiológico fundamental que nos ayuda a considerar que no estamos frente a un brote o a una situación de epidemia. Para las autoridades en salud es central mantener el seguimiento y la vigilancia con los centros médicos del país. También es importante contar con el apoyo de la población para prevenir más contagios. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Wodarg, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán, y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Wodarg hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009, para que se declarara una pandemia, era preciso que pasaran dos cosas. Que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009, la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad. Bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer, comprar millones de unidades. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la 10ª parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo.